Buenos días a todos. Mi nombre es Juan José Regalado y como hoy y todos los martes estamos en webinars desde CEM patrocinados por Medimarcas. Medimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña María Guadalupe Maya, licenciada en Enfermería y especialista clínico de Laboratorios Leroy. Les comentamos a todos los usuarios, quienes tengan dudas, las pueden ir añadiendo al chat y al finalizar nuestra invitada la responderá con todo gusto. De la misma manera, les pedimos por favor que el tema de la constancia lo abordemos hasta el final del webinar por respeto a nuestra ponente. Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juanjo, buenas tardes, bien, gracias. ¿Y tú? También bien, Guadalupe. Y pues Guadalupe, el tema de hoy que nos vas a mencionar es la curación húmeda, ¿correcto? Correcto. Perfecto, Guadalupe, pues sin más preámbulo te cedo la palabra, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por conectarse esta tarde, gracias a Medimarcas por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes y la verdad es que hoy quisimos abordar este tema porque a pesar de que ya es un tema que está muy desarrollado y que ya tenemos demasiada evidencia, demasiados estudios, demasiados metaanálisis, lo que sea, la verdad es que siempre es bueno seguir actualizándonos, conociendo más y más a fondo del tema y sobre todo, pues, buscar diferentes alternativas siempre en pro de nuestros pacientes. Entonces, el tema de esta tarde, pues, es la curación húmeda, como ya lo mencionó Juanjo. Y aquí vamos a empezar primero un poco con la historia, perdón. Tenemos que ver desde cuáles son sus antecedentes, desde cuándo tenemos este término y desde cuándo fue que empezamos a adoptarlo, ¿no? Si ustedes ven aquí, desde el año 1960, George Winter describió los beneficios de la cicatrización húmeda. Entonces, vean desde qué año ya empezaban a salir este tipo de conceptos. Y aquí se demostró que los ambientes húmedos optimizaban completamente la curación de las heridas, que optimizaba ese lecho para después proporcionar algún otro tipo de terapia. Después, en 1970 y 1980, en esa década, la cicatrización de las heridas húmedas se convirtió en una práctica estándar. Algo que quiero puntualizar aquí es que no por convertirse o porque vean ustedes el término estándar, quiere decir que se aplicaba para todo tipo de heridas, sino que esta tecnología, por así decirlo, empezó a usarse de forma más rutinaria, ¿no? Empezó a utilizarse para más tipos de heridas y empezaron a usar el concepto con mayor frecuencia y la técnica también con mayor frecuencia, claro. Y a finales de los 80 y los 90, pues el campo de los apósitos húmedos para heridas se investigó más a fondo todavía. Aquí ya empezaron a salir nuevos apósitos, nueva tecnología en pro de la cura húmeda y se desarrollaron muchos más productos. Que hoy en la actualidad, si ustedes, si nos ponemos a revisar todos los portafolios, todos los productos que tenemos para el cuidado avanzado de heridas, pues nos vamos a encontrar con que son demasiados. Entonces, vean desde qué año tenemos este concepto de curación húmeda, desde qué año se adoptó y desde qué año empezó a desarrollarse este tipo de técnicas. No es algo nuevo, la curación no es algo nuevo, ya es algo que hemos estado desarrollando, pero sin embargo seguimos teniendo o seguimos practicando en algunos casos o nos seguimos enfrentando en algunos casos a que todavía hacen curación convencional. ¿A qué me refiero con una curación convencional o de mantenimiento también? Y de mantenimiento me refiero a que son esos pacientes que ya definitivamente no vemos una solución al problema y no porque no se logre, sino porque tal vez ya está como en fase terminal, entonces ya nada más le damos un mantenimiento a esa herida para no provocarle o no generarle más dolor, ¿no? Entonces, este tipo de curación de convencional usa materiales de baja absorción, son materiales pasivos y materiales pasivos porque no intervienen en el proceso de cicatrización. Todo lo contrario, lo lentifican y en algunos casos lo complican. Entonces, aquí también tenemos que varios estudios nos han demostrado que estos materiales o este tipo de curación disminuye significativamente la cicatrización
Y también algo importante es que aumentan los costos en el paciente, aumenta la incidencia de infección, las tasas de infección aumentan considerablemente y también generamos más dolor a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son las características principales de la curación convencional? Pues muchas veces que la frecuencia va a ser todos los días, diaria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que es una herida que puede tener demasiado exudado. El exudado, recordemos que es el líquido, todo lo que sale de la herida, por así decirlo, por un término coloquial. Ese es el exudado, todo ese líquido. Entonces nosotros tenemos que hacer varios recambios para que el paciente pues pueda hacer su vida cotidiana, ¿no? O pueda pueda hacer sus actividades de forma rutinaria como las ha venido haciendo. Por eso es que la frecuencia muchas veces es diaria. Aparte de que como solamente utilizamos, pues, por ejemplo, alguna gasa o agua oxigenada, alcohol, lo que sea, o simplemente agua de grifo, que eso también es otro tema que en algún momento lo vamos a tocar, el agua de grifo versus la solución salina. Muchas veces solamente esa es la cura convencional. Entonces, por eso es que la frecuencia debe de ser diaria, porque no estamos utilizando ninguna tecnología extra y no estamos añadiendo algo que nosotros tengamos de respaldo para poder dejar esa curación más tiempo. También los gastos, como se los decía, pues van a ser más altos porque en realidad vamos a tener que estar haciendo recambios de forma más importante, más seguida, y eso pues va a impactar en el bolsillo completamente del paciente. Vamos a tener también complicaciones, por lo que les comentaba, de las tasas de incidencia de infección, entonces aumentan de manera considerable y van a ser dolorosas porque pues nosotros vamos a tener que estar descubriendo esa herida todos los días o a veces hasta 2 veces al día, o a veces he conocido pacientes que se curan específicamente las úlceras en la pierna, las úlceras venosas hasta 3 veces al día, cuando nada más hacen una cura convencional. Entonces, todo eso, literalmente esas son las 4 características más importantes de la curación convencional. Y después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una curación avanzada. Y la curación avanzada se basa en el principio del ambiente húmedo, de lo que vamos a ver esta tarde. Y justamente ese principio, pues, es mantener la humedad o el equilibrio de la humedad en el lecho de la herida. Entonces, este equilibrio se va a promover utilizando apósitos de alta tecnología con la finalidad y con el objetivo de favorecer la cicatrización al estimular el microambiente de la herida, que esto es también súper importante. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de la curación avanzada? A diferencia de la convencional, vamos a tener curaciones periódicas. Aquí yo, profesional de la salud, voy a valorar a mi paciente, voy a valorar a mi herida y de ahí voy a definir cada cuándo lo voy a curar. Si lo voy a curar todos los días, si lo voy a curar cada tercer día, si lo voy a curar una vez a la semana o 2 veces a la semana, no lo sé. Esto va a depender de las necesidades de cada herida y soy muy insistente y es algo un poco burdo lo que voy a decir, y a lo mejor va a parecer ironía, pero la herida nos va a decir qué es lo que necesita, literalmente. Entonces, gracias a nuestra valoración, nosotros vamos a darle la mejor tecnología y la mejor curación a nuestra herida. Y también otro importante es el costo-efectividad. Me van a decir, la mayoría de estos apósitos o la mayoría de la tecnología para promover el ambiente húmedo, pues es costosa. Sí, claro, es costosa, no es lo mismo comprar un apósito de alta tecnología versus una gasa, porque en nada se compara y tampoco en nada se compara el resultado que yo voy a obtener a la hora de estar viendo, a la hora de ver el proceso que lleva mi herida. Pero eso lo vamos a ver reflejado después de varios días, no de primera instancia, de al hacer la primera compra, pero sí de forma consecutiva voy a tener un impacto en el costo-efectividad. Y la más importante es que va a favorecer el cierre rápido de la herida. Entonces, vean cómo tenemos 2 escenarios diferentes o 2 escenarios en donde nos encontramos que hay diferentes tipos de curación, igual hay diferentes literaturas, pero estas son las 2 más claras, ¿no? La convencional, en donde es la curación
pues nada más con una gasa, agua, alcohol, agua oxigenada, y la avanzada, que es el uso de tecnologías para favorecer el ambiente húmedo. Y entonces ahora sí, ¿qué es la curación húmeda? Yo les decía anteriormente, casi al principio de la charla, que la técnica de la cura húmeda se basa completamente en mantener el lecho de la herida aislado del exterior. ¿Y de qué lo va a mantener aislado? De todos los agentes externos, ¿no? Eso también es importante. ¿Y esto por qué o por qué lo queremos? ¿Cuál es el objetivo principal de mantener aisladas a nuestras heridas? Pues mantener el equilibrio de la humedad, esto con la finalidad de que el exudado favorezca, bueno, el equilibrio de la humedad más bien, favorezca la formación del nuevo tejido. Entonces, aquí también a través de una investigación, de diferentes estudios, nos arrojan que las tasas de cicatrización en un ambiente húmedo versus un ambiente seco, pues aumentan de forma considerable, ¿no? Eso es súper importante. Y aquí solamente son 3 pasos importantes, lo cual nos reflejan lo que hace una curación húmeda. Primero vamos a tener un medio ambiente totalmente húmedo. Eso nos va a ayudar a que haya una proliferación celular y que esa proliferación celular haga una migración de células epiteliales para que después, pues, mi herida pueda llegar al proceso final, que es el cierre, que es nuestro objetivo principal. Pero antes de elegir, bueno, aquí me voy a saltar un poquito, me voy a adelantar un poquito. Antes de hacer una elección para este tipo de terapias o para poder elegir una terapia adecuada para mi herida, creo que siempre debemos de tener en cuenta los principios generales del manejo de heridas. ¿Por qué? Porque eso es súper importante. Esto lejos de hacer una recomendación o de que esta tarde ustedes puedan ver cuáles son los productos que existen para favorecer el microclima húmedo. Creo que lejos de todo eso es súper importante y lo que nos va a ayudar mucho son identificar cuáles son estos principios para poderle dar el mejor tratamiento a la herida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y nunca lo debemos de perder de vista, a pesar de que sea una herida, llámese lesión por presión, úlcera venosa, úlcera arterial, lo que sea, una quemadura, lo que sea, es súper importante nunca dejar atrás nuestra valoración inicial. Y esa valoración inicial, pues recordemos que siempre es el hábitus exterior de nuestro paciente, de nuestro usuario, de nuestra persona, de quien sea, pero es súper importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar sus antecedentes, vamos a verificar sus comorbilidades y también vamos a hacer pues una valoración personal, ¿no? Esto con la finalidad de identificar cuál es el problema de origen. Siempre eso es súper importante, identificar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un paciente que está postrado en cama, si estamos hablando de un paciente que tiene alguna isquemia, si estamos hablando de un paciente que fue una quemadura, si estamos hablando de un paciente que simplemente se cayó y tiene una lesión o lo que sea, pero siempre identificar el origen de esa herida, para que de ahí entonces nosotros podamos saber si el proceso de cicatrización se está viendo afectado por el origen, porque no hemos tratado el origen de por qué salió esa herida, o simplemente porque le estamos dando un tratamiento inadecuado a la herida. Entonces de aquí nos vamos al siguiente paso, que es la evaluación de la herida. ¿Y qué tengo que evaluarle a mi herida? Pues aquí a mi herida le tengo que evaluar lo que ya conocemos, las características de la herida, qué forma tiene, qué tamaño tiene, cómo está el hecho de la herida, qué tipo de tejido tiene, si tiene tejido completamente rojo, que es el tejido de granulación, si tiene un tejido amarillo, si tiene una escara dura y seca, que es la famosa necrosis, si tiene las biopelículas, el famoso biofilm no se puede ver, o sea, yo lo puedo ver a través de un microscopio, pero visualmente si yo tengo ahí una herida, yo no puedo asegurar que tiene biofilm. Me da ciertas características, sí, pero no puedo asegurar que tiene biofilm. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que ir valorando en el hecho de la herida. También tengo que valorar los bordes. La piel perilesional también es súper importante. La piel perilesional nos va a arrojar datos importantes para que pueda dar un tratamiento efectivo.
Aquí en la piel perilesional voy a valorar si mi herida tiene demasiada humedad, tiene exceso de exudado, o si mi herida tiene nulo exudado, o si mi herida tiene un equilibrio adecuado de la humedad. Entonces, aquí los bordes igual nos van a arrojar muchos parámetros para determinar el tratamiento. Y también algo importante es saber qué le voy a preguntar a mi paciente, porque nosotros debemos de regresarnos un poquito y saber que existen pues datos que son objetivos, que son los que yo puedo ver, yo puedo tocar, y los datos que son pues un poco más objetivos que el paciente me debe decir, como si tiene dolor, por ejemplo. El olor pues yo lo puedo percibir en caso de tener a mi paciente ahí, pero ¿qué pasa cuando me mandan literalmente una imagen y me la mandan por WhatsApp, por ejemplo, y yo tengo que valorar la herida? Entonces le tengo que preguntar a mi paciente, oye, ¿tienes olor? ¿Tienes calor? Y bueno, de esto tenemos diferentes mediciones y diferentes acciones para que él lo pueda valorar. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener claro todo esto, porque esto es lo que nos va a dar pie a dar un buen tratamiento y a satisfacer las necesidades de la herida. Y ahora sí, llegando al tratamiento, debemos de buscar soluciones que sean eficaces y completamente seguras. Esto con la finalidad de que pues la mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios, ¿no? No todos los pacientes que hoy tienen una herida se pueden tratar al 100% dentro de los hospitales. Y ahora con el tema de la pandemia, pues menos. Lo que están haciendo ahorita mucho es el cuidado en casa. Entonces, estas soluciones tienen que ser completamente efectivas, pero también seguras, porque la mayoría de nuestros pacientes, ellos mismos se curan o los cura un cuidador primario. También entra ahí mucho el tema de educación, pero es por eso que nosotros debemos de estar súper pendientes de eso y debemos de siempre estar en pro de explicarle, que haya entendido y que no se vaya con dudas. Esa también es parte de nuestra responsabilidad. Y el seguimiento, pues en el seguimiento siempre recordemos que debemos de tener toda nuestra evidencia, todos nuestros registros clínicos, perdón, y también debemos de tener todo el registro del tratamiento para tenerlo como antecedente. Si ya utilicé una hidrofibra, si ya utilicé un hidrocoloide, si ya hice un desbridamiento enzimático, qué he estado haciendo con la herida, para que entonces nosotros podamos empezar a tener un seguimiento y también a tener una evaluación constante de ella, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar un poquito. ¿Cómo es que yo promuevo la curación húmeda? Yo ya vi que la curación húmeda es literalmente mantener el hecho de la herida en un equilibrio, ¿no? Y este equilibrio debe de ser completamente, pues, de la humedad. Ni muy, ni muy poquito. Eso es como lo más importante, que tenga un equilibrio adecuado para que la herida pueda cicatrizar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a lograr esto? Yo les decía que a través de una curación avanzada. Y esa curación avanzada debe de estar o debe de hacerse a través de un apósito. ¿Y qué es un apósito? Es el conjunto de materiales para favorecer el proceso de cicatrización, o también se puede definir como el conjunto de productos para cubrir o proteger, ¿no? Algo súper importante es que no son parches. Los parches son otro tipo de cosas. Los parches son con los que se hace la ropa o otro tipo de materiales, pero lo que utilizamos en nuestras heridas son apósitos. Entonces, estos apósitos, su función principal va a ser proteger a la herida contra agentes externos. ¿Y cuáles van a ser esos agentes externos? Pues cualquier cosa, inclusive la infección, ¿no? El agua, las partículas, todo lo que esté en el medio ambiente, de eso hay que protegerlo. Existen diferentes tipos y clasificaciones, y eso literalmente es otro tema, porque podemos hablar de la clasificación y de los tipos de apósitos por un largo rato, pero ahora solamente nos vamos a enfocar en los apósitos que promueven la cura húmeda. Y estos apósitos literalmente, básicamente, se van a diferenciar por su localización y el modo de acción, ¿no? Eso es en general de un apósito. Y ahora los que vamos a ver son los que proporcionan un ambiente húmedo. Y en estos apósitos que proporcionan una terapia húmeda o de los cuales podemos hacer una terapia húmeda, se les llama que son productos activos.
y son productos activos porque interactúan con la herida y esto favorece el proceso de cicatrización. Y claro, como todos, tienen diversas características para que lleguen a cumplir su función. Entonces, las principales características es que proporcionan un ambiente húmedo, están en pro de mantener un equilibrio de la humedad en el lecho de la herida. La mayoría de estos apósitos son estériles, tienen una capacidad de absorción importante. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque a pesar de que ellos estén en pro de equilibrar la humedad, también vamos a ver heridas que tienen que no tienen nada de exudado, más bien. Entonces, ahí lejos de tener una capacidad de absorción, van a donar una humedad a la herida. Entonces, eso es justamente lo que hay que saber identificar. Brindan protección contra agentes externos, incluyendo la infección, y son costo efectivos, lo que decíamos, y en algunos casos pues se disminuye el dolor y el olor en el lecho de la herida. El olor, pues en caso de que tenga alguna infección, vamos a utilizar un apósito antimicrobiano, y el dolor van a ver más adelante que hay algunos apósitos en los que nos encontramos que sin tener ningún aditivo farmacológico, el paciente refiere que disminuye el dolor en el lecho de la herida. Y ahora sí, empezamos con los apósitos que nos ayudan a mantener o a dar un equilibrio húmedo en el lecho de la herida. Y el primero, y el que seguramente todos lo hemos usado, es el alginato de calcio. Y el alginato de calcio tiene ya muchos años. El primero apareció en 1988 como marca comercial. Sin embargo, ya tenía diferentes estudios atrás donde ya estaban haciendo terapias con alginato de calcio, ¿no? Pero como marca comercial apareció en 1982 el primer alginato de calcio. ¿De qué están hechos los alginatos de calcio? En realidad, todos los alginatos de calcio están diseñados y hechos por fibras de polisacáridos. Estas fibras de polisacáridos están derivados de algas marinas. Y estas algas marinas, bueno, lo que hacen o el objetivo principal de estos alginatos es que tengan una capacidad de absorción importante. Y aquí, como lo vamos a ver en la imagen, aquí lo único que vamos a ver en la imagen, o lo que vemos en la imagen más bien, es que literalmente lo que se ve ahí es mi herida. Eso es lo que yo tengo. Esa es una herida que es una herida ya con alginato de calcio. Vemos que está un poco profunda. Yo relleno mi herida, por así decirlo, con el alginato de calcio, y lo que va a hacer el alginato de calcio es hacer un intercambio de iones. Este intercambio iónico lo voy a ver con el exudado de la herida y con las propiedades del alginato. Entonces, después de que yo descubro esa herida, perdón, después de que yo hago un recambio, voy a ver que el alginato debe de estar gelificado. Esas son las propiedades de las algas, que va a mantener, que se va a gelificar al tener contacto con el exudado. Eso es importante. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo veo mi herida y la herida el alginato se adhirió completamente a la herida, y entonces tengo que irrigar con solución salina para que el apósito se pueda despegar? Pues aquí nos habla de que hicimos una mala valoración, porque en realidad los alginatos no tendrían que adherirse a la herida, todo lo contrario, ellos tendrían que gelificarse para que yo los pueda retirar. A lo mejor no en una sola pieza, porque no estamos hablando de una hidrofibra que tiene una tecnología vertical, y ellos sí se retiran de una sola pieza, porque inclusive al tener contacto se gelifica de forma inmediata. Y el alginato de calcio no. El alginato de calcio trabaja conforme el exudado de la herida. Entonces, si la herida no tiene abundante exudado, difícilmente el alginato se va a llegar a gelificar, se va a adherir a la herida, y entonces ahí puedo tener un poco más de complicaciones, o no puedo tener los resultados simplemente que esperaba para el hecho de la herida. Entonces, este alginato está diseñado para heridas que están altamente exudativas. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad para absorber este exudado y favorecer el proceso de cicatrización. Los alginatos de calcio son cómodos debido a que su estructura es excepcional y suave, y es fácil de usar.
Bueno, con una capacitación adecuada es fácil de usar para nuestros pacientes. Se adapta fácilmente a cualquier lecho de la herida, lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, en apósito para heridas superficiales y en mecha para heridas que tienen alguna cavidad. También algo importante es que este gel no es el indicado para, bueno, el apósito el alginato de calcio, perdón, no tiene ningún antimicrobiano, ahorita vamos a ver más adelante alguno, pero en este gel pues se atrapan a los restos celulares, entonces eso también es importante. Y aquí sí, aquí estamos hablando igual de un alginato de calcio más un antimicrobiano, y este antimicrobiano, ¿qué va a hacer? Pues va a reducir de manera importante la carga bacteriana o la va a eliminar. ¿Para qué tipo de heridas está recomendado un alginato de calcio con antimicrobiano, con plata en este caso? Para heridas que estén altamente exudativas, pero para heridas que tengan infección o que creamos que tengan un riesgo importante de infección. Esa es la diferencia entre un alginato en cómo puedo adoptar un alginato de calcio sin antimicrobiano y uno con antimicrobiano. Literalmente nada más son las características que veo en mi herida y los datos clínicos que voy recogiendo en la valoración. Entonces, tiene la misma tecnología, se va a formar un gel a través del intercambio iónico que sucede dentro del lecho de la herida. Los microorganismos van a ser destruidos, porque la plata se empieza a liberar en el lecho de la herida, y entonces los microorganismos se van a empezar a destruir, va a reducir la carga bacteriana y nosotros vamos a ver que pues vamos a tener un lecho más limpio y sin esas características clínicas que me arroja cuando una herida está infectada. Otro de los apósitos que está en pro de la cura húmeda son los hidrocoloides, y estos hidrocoloides pues son apósitos que están hechos de carboximetilcelulosa, gelatina y en algunos casos de pectinas. También eso es importante. La función de estos apósitos es mantener la herida en un ambiente totalmente húmedo. Eso es lo que hacen también nuestros hidrocoloides, además de que también pues pueden hacer un desbridamiento autolítico, ¿no? Y los podemos utilizar también en combinación de alguna enzima para promover ambos desbridamientos, tanto el enzimático como el autolítico. Entonces, vean cómo aquí está favoreciendo, a diferencia, por ejemplo, del alginato que yo les decía, que se utiliza para heridas que están altamente exudativas. El hidrocoloide va a donar humedad al lecho de la herida y también va a promover a que si tenemos una escara dura y seca o una escara amarilla húmeda, pues va a favorecer a que todo ese tejido que no es viable en el lecho de la herida se empiece a desprender para que pueda retirar todo ese tejido y después pueda seguir con otro tipo de terapia. Entonces, hablando de los hidrocoloides, pues existe una gran variedad de apósitos. Tenemos diferentes tipos de hidrocoloides y esas diferencias se hacen porque todas las heridas pues tienen una necesidad importante de acuerdo a nuestra valoración. Entonces, literalmente los hidrocoloides, vayámonos con eso, que nos van a donar humedad al lecho de la herida, son muy flexibles y también se adaptan fácilmente a los lechos. Otro apósito son los hidrogeles, y estos hidrogeles, pues al igual que los hidrocoloides, hacen un desbridamiento, promueven un desbridamiento autolítico, y los hidrogeles son nada más que polímeros de almidón, y estos polímeros de almidón pues tienen un 80% de agua, por eso es que nosotros los recomendamos en esas úlceras que son, o esas lesiones, perdón, que están completamente secas y que necesitan sí o sí de humedad para que retiremos todo ese tejido. Entonces, la mayoría de los hidrogeles los conocemos o están disponibles como geles, como lo vemos ahí. Algunos están disponibles también como apósitos en formas de láminas y otros como gasas impregnadas. Eso va a depender de acuerdo a si nosotros nos ponemos a revisar todos los apósitos que nos ofrece el mercado. Afortunadamente, esto se ha ido desarrollando y hoy tenemos una gama muy grande para elegir el apósito correcto para pues cada tipo de herida, para las necesidades o para cada fase de mi herida. Entonces eso es súper importante. La función principal es rehidratar y también va a ayudar a hacer un desbridamiento, como yo se los había dicho. Algo también súper importante de los hidrogeles es que los hidrogeles no absorben exudado, a diferencia de un alginato, que el alginato sí está diseñado para absorber grandes cantidades de exudado, el hidrogel no. El hidrogel no absorbe, el hidrogel dona humedad.
Y también aquí vamos a entrar en algo importante, que también conocemos las biocelulosas, que las biocelulosas aún todavía no están como tan desarrolladas, sin embargo tienen una evidencia clínica importante, empezando porque disminuyen las tasas de infección, porque en algunos casos o en su mayoría de las biocelulosas que existen en el mercado tienen algún antimicrobiano y aparte hacen un equilibrio de la humedad. Entonces, esta biocelulosa, en el caso de la marca de Lohmann and Rauscher, que se llama Sulfurasor X más THMB, es una biocelulosa que hace un efecto hydrobalance. ¿Y o a qué se refiere con ese efecto? Aquí literalmente lo vamos a ver en 3 pasos. El primer paso que va a hacer este apósito es que el exceso de exudado de la herida se va a absorber en el apósito. Ustedes, por ejemplo, conocemos pues el papel, una hoja de papel. El papel es una biocelulosa, pero en esta biocelulosa se agrega agua. Esta biocelulosa está compuesta por un 90%, un 97% de agua, perdón, un 3% de celulosa y 0,3% de poliaxemetileno biguanida. ¿Y qué es la biguanida? Pues es un antimicrobiano de amplio espectro. Entonces, esta celulosa todo el tiempo va a estar húmeda. Y algo también importante es que yo les decía que este es como un 2 en 1, porque este también va a absorber la humedad de esas heridas que tengan pues regularmente un exudado mediano, por ejemplo, por así decirlo, o un moderado exudado. Y ya después, si en caso de tener una herida que está completamente seca, por ejemplo, lo que va a hacer es donar humedad al lecho de la herida. Y ya por último, o el último paso en su mecanismo de acción, es que el PHMB, que es la biguanida, va a ser liberado para matar a todos los microorganismos. Esos son como los 3 pasos, por eso es un apósito que hace un efecto hydrobalance, porque lo que va a hacer es, va a absorber en caso de que la herida tenga de más exudado, pero si la herida está seca, también él lo va a captar, lo va a detectar y entonces va a decir, a esto hay que donarle más humedad. Y es ahí cuando hace un doble efecto. Importante, en estas biocelulosas la mayoría no se recomienda en heridas que están altamente exudativas, porque sí va a absorber, pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es donar humedad. Entonces aquí mucho ojo al elegir el apósito. Siempre hay que valorar qué exudado tenemos, si la herida roja, cuántos recambios tenemos al día, cómo es que han sido sus antecedentes, todo lo que ya vimos anteriormente, siempre hay que valorarlo antes de hacer una elección. Y aquí también habla de que hay una reducción importante del dolor sin ningún tipo de aditivo farmacológico, que eso es algo también importante para el paciente, no causarle tanto dolor. Y ya por último, vemos los hidropolímeros, que también los hidropolímeros están en pro de la curación húmeda. Aquí también los hidropolímeros funcionan o sirven para tener una alta capacidad de absorción. ¿Y esto qué va a hacer? Que los hidropolímeros son como, bueno, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, los pañales desechables que utilizan los bebés o los adultos mayores, pues están hechos de esta tecnología de hidropolímeros. Y los hidropolímeros, como lo vemos en la imagen, se van a ir gelificando al tener contacto con el exudado. Entonces, ¿qué van a hacer? Que va a tener una capacidad de unión del exudado. ¿Qué quiere decir esto? Que el rehumedecimiento va a ser mínimo. Es decir, lo que toque el apósito con el exudado y todo lo que absorba no va a volver a ponerlo en la herida o no va a volver a sacarlo, por así decirlo. Todo se va a quedar retenido en el apósito para que la herida tenga un equilibrio de la humedad adecuado. Eso también es importante. Y ustedes se preguntarán, sí, pero los bordes, ¿qué va a pasar con los bordes? Los bordes los va a proteger de igual manera, en el caso de los hidropolímeros, porque yo les digo que hay un rehumedecimiento mínimo, que hay una retención importante, y entonces no me voy a preocupar por la maceración de los bordes, porque el agua o el líquido, como le quieran llamar, el exudado, no va a salir del apósito. Entonces, algo también súper importante es que lo puedo utilizar bajo compresión en esas úlceras venosas que son las que más nos dan lata con el exudado, que sudan mucho, que el paciente dice, híjole, es que me cambió 3 veces la gasa y me la tengo que volver a cambiar. Para ese tipo de pacientes es el que está indicado los hidropolímeros. En el caso de Lohmann, el hidropolímero es Glivazor y este hidropolímero, pues la finalidad también es que tengan en diferentes presentaciones, igual las presentaciones
es con la finalidad de darle un adecuado apósito o darle los mejores resultados a mi herida, más bien darle los mejores productos a mi herida para obtener los mejores resultados. Eso es algo súper importante. Las capas de contacto de estos hidropolímeros también son muy suaves y esto va a evitar la adhesión de la herida. La adhesión de la herida es súper importante porque en realidad nosotros estamos promoviendo, como se los decía al principio, el nuevo tejido, ¿no? Que salga un nuevo tejido de granulación. Entonces, si uso apósitos o si uso terapias avanzadas que se adhieran a mis lechos, lo que voy a hacer es dañar mi lecho de la herida y entonces difícilmente voy a curar de forma rápida esa herida. Esto no quiere decir que estos 4 en los que puntualizamos, porque son los que más se utilizan en la cura húmeda, nos faltan las hidrofibras, nos faltan las espumas de poliuretano, por ejemplo, nos faltan ahí otros, pero en realidad esto es lo que más utilizamos en nuestro día a día como profesionales de la salud. No quiere decir que vayamos a estandarizarlos, no quiere decir que siempre los vayamos a ocupar, pero sí es importante que nosotros valoremos las necesidades y busquemos diferentes alternativas y diferentes terapias para que al final lleguemos a la cicatrización de la herida. Entonces, vean cómo estos productos favorecen la cura húmeda y la cura húmeda, pues actualmente es lo que estamos utilizando para el cuidado avanzado de heridas. Yo les invito a que revisen la presentación, bueno, ya una presentación anterior que hicimos del cuidado del apósito correcto para cada tipo de herida, y ahí puntualizamos más en donde decimos, tengo una herida con tales características y nosotros podemos decir a lo mejor cuál puede ser una opción del tratamiento. Nunca damos, puede ser una recomendación, más no nunca estandarizamos porque cabe mencionar que lo que nos manden por una imagen o lo que podamos ver nosotros por una imagen, pues no está no exenta la valoración que podemos hacer física. La valoración física es fundamental y más en las heridas. Entonces, revisemos esa presentación. Si tienen dudas, escríbanlas para que nosotros podamos puntualizar. Pero en realidad de eso es lo que trata la cura húmeda y de eso es de en lo que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos y tenemos que estar en pro de ese tipo de curaciones, en pro de seguir utilizando nuevas tecnologías y de seguir utilizando tecnologías que ayuden a las heridas. Les dejo aquí mis datos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, con gusto mándenme un correo o un mensajito y los contestamos. Muchas gracias, Guadalupe. El tema fue muy digerible. Creo que les quise explicar muy bien. Y por parte de nuestra audiencia tenemos algunas preguntas. Mencionábamos que por parte de la audiencia hay algunas preguntas. Una de ellas es que qué tan recomendable es aplicar Debrizan en las heridas. Debrizan. Bueno, Debrizan realiza un desbridamiento en el lecho de las heridas. La verdad es que en mi experiencia es un buen apósito, pero realmente Debrizan necesita de exudado para poder interactuar y para poder hacer un desbridamiento. Te decía, en mi experiencia es un apósito que es bueno, que lo puedes utilizar, que da muy buenos resultados, pero sí tienen que valorar mucho las necesidades de tu herida y esto la tecnología de Debrizan actúa con el exudado. Si no tienes exudado, difícilmente vas a tener resultados, los resultados que esperas o los resultados que prometen. Muchas gracias, Guadalupe. También por parte de la audiencia hay una pregunta que dice, tengo una pregunta, si la herida está amarilla y se le está poniendo la pomada en el efecto, la pomada, ¿qué tan efectivo sería poner un parche? Híjole, pues mira, las características de la herida que sea amarilla nos habla de que no es un lecho viable, eso es la primera, y cuando no es la primera debemos de retirar primero pues esa suciedad que nos está diciendo que a lo mejor es desfacelo o que nos está dando datos clínicos de que es una biopelícula, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer o cómo voy a retirar primero eso? Primero tengo que hacer un desbridamiento, llámese mecánico, llámese cortante, llámese enzimático, llámese autolítico, el que ustedes quieran, pero primero tengo que quitar todo eso. Ya después de que haga un desbridamiento, definitivamente estamos hablando de que tenemos que hacer una terapia combinada de un desbridamiento más un antimicrobiano, entonces ahí sí podemos ponerle un antimicrobiano
para disminuir esa carga bacteriana y que después podamos colocar algún, no sé, algún colágeno o algún otro tipo de apósitos para que la herida pueda cicatrizar. Pero en realidad, pues las condiciones de la herida siempre nos van a arrojar qué necesita. Se escucha bien raro y parece ironía, pero la herida nos va a decir qué es lo que necesita. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Hay otra pregunta por parte de la audiencia que dice que ¿cada cuántos días se debe cambiar lo que es el apósito? Los días en realidad los va a determinar el profesional de la salud que esté tratando la herida. Yo les decía al principio que, por ejemplo, en la convencional a veces hasta 3 días, he conocido pacientes que hasta 3 días se cambiaban los apósitos y cuando se hace una cura húmeda podemos postergarlo incluso hasta una semana cuando no hay datos de infección. Eso es algo importante. Cuando no hay datos de infección y ya tengo un equilibrio de la humedad, hasta puede pasar una semana en que yo haga otra curación, pero pueden ser 2 días, 3 veces a la semana, cada tercer día, 2 veces. Eso igual va a depender mucho de la herida. Excelente, Guadalupe, muchas gracias. También hay otra pregunta que dice que si pueden colocar un apósito hidrocoloide en un estoma para mejorar la irritación. Sí, la verdad es que, bueno, también depende, la piel periestomal muchas veces o la mayoría de las veces tienen esos problemas de irritación y esa irritación es porque el pH, pues todos los estomas sabemos que salen heces fecales, entonces pues las heces son irritantes, tienen un pH muy corrosivo y lo que, bueno, depende también de qué tipo de estoma estamos hablando, pero también lo que podemos hacer es darle una protección o incluso la placa que utilicen en el estómago, pues la mayoría de las placas tienen hidrocoloide o están hechas de hidrocoloide. Entonces, a lo mejor nada más ahí es hacer una selección de la placa indicada para el estómago. Pero sí, sí lo pueden utilizar de forma preventiva y también de forma de tratamiento. De hecho, es lo que más se utiliza. Perfecto, Guadalupe. Hay una pregunta que dice, en pacientes con colostomías, perdón, ¿qué se puede aplicar cuando la piel está muy dañada por las heridas de las evacuaciones y no lo permite? Ok, sí, esto igual contesta, bueno, está muy ligada a la anterior. Yo les decía que pues los estomas en realidad el pH es muy corrosivo, justo por lo que dicen, por las heces. De forma preventiva, lo que podemos hacer, incluso ya las casas comerciales, ya sacaron polvos, la pasta que les colocamos también lo podemos utilizar para atacar ese tipo de problemas o el uso de hidrocoloides o también de los aros para que el estómago pues quede un poco más arriba y todos esos líquidos, todas esas heces, se vayan directamente a la bolsa y no toque la piel periestomal, porque cuando estamos hablando de que la piel periestomal, que es la piel que está alrededor del estómago, está teniendo alguna lesión, quiere decir que estamos teniendo fugas y las fugas nos indican que no estamos utilizando la bolsa correcta. Entonces, ahí, o la placa correcta, ahí hay que tener mucho cuidado igual en la valoración. Muchas gracias. Te comentaba, hay una pregunta por parte de la audiencia que nos dicen que qué tan recomendable es utilizar las gasas de Italdermol. Las gasas de Italdermol también son efectivas, pero la verdad es que no hay tanta evidencia, o bueno, al menos yo no he leído tanta evidencia en el caso de una cura avanzada. Esa se queda más como, sí, en una cura avanzada en realidad no he tenido la experiencia de utilizarlas mucho. Te decía que ahora ya hay demasiados apósitos, entonces ya podemos utilizar diferentes. Aparte que las gasas, pues normalmente están impregnadas, bueno, no normalmente, están impregnadas. Entonces lo que hacen es donar humedad. Si a tu herida le funciona y si te lo recomiendan, es totalmente porque le toca a tu herida y porque le va a favorecer, sin lugar a dudas. Excelente, Guadalupe, muchas gracias. También hay una pregunta que nos dicen, ¿en las úlceras venosas o arteriales es recomendable la curación húmeda? Aquí es una muy buena pregunta. En las úlceras arteriales, no, porque realmente las úlceras arteriales vienen de un origen importante. Hay que primero que tratar ese origen arterial, literalmente, porque si empezamos a hacer una cura húmeda, podemos ocasionar un problema más grande. Suena chistoso, pero incluso podemos hacer que la herida se complique más o que se haga más grande. Entonces, primero en las arteriales hay que tratar el problema de origen y si ya tratamos el problema de origen con un angiólogo,
Entonces, ahora sí puedo hacer un tratamiento, una curación avanzada. Y con el caso de las úlceras venosas, pues las úlceras venosas en realidad sí necesitan mucho de una cura húmeda, pero aunado de la compresión. Recordemos que la cura húmeda en las úlceras venosas es muy favorable, pero si yo no pongo una compresión, pues difícilmente mis heridas van a cicatrizar. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Hay una pregunta que nos dice, ¿qué apósitos secundarios podemos utilizar en los alginatos? En los alginatos podemos utilizar, depende, igual, yo sé y yo les decía al principio que los apósitos son caros, entonces podemos empezar desde lo más básico, que podemos cubrirlos con una gasa, con una espuma de poliuretano también. Ya la espuma de poliuretano pues es un poco más cara, pero si el paciente lo puede pagar, sería como la opción más importante. Si estamos hablando de una herida que es altamente exudativa, podemos cubrirlo, podemos utilizar un apósito secundario como un hidropolímero que ya tenga un film, que ya sea autoadhesivo, que ya no tenga que poner un film transparente arriba para no hacer un triple gasto más bien, o también incluso lo podemos hacer con film transparentes, pero pues ahí vamos a tener que tener una gasa igual. Entonces, sí debemos de valorar también cuáles son las necesidades. Si mi herida está altamente exudativa, que realmente es para eso el alginato, podemos poner de primera instancia una gasa o un hidropolímero. Perfecto, Guadalupe. Nos preguntan que cuál es tu opinión acerca del uso del ácido hialurónico de bajo peso molecular para acelerar el proceso de cicatrización. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, Juanjo? Claro. ¿Qué opinas del uso del ácido hialurónico de bajo peso molecular para acelerar el proceso de la cicatrización? En realidad el ácido hialurónico igual ya está presente en varios apósitos, pero igual la verdad es que el ácido hialurónico no se puede utilizar cuando hay una herida infectada. Entonces, solamente yo les diría, hay que tener cuidado, otra vez vuelvo a lo mismo, hay que valorar, pero sí está, pues hay apósitos en los que ya está integrado el ácido y esto promueve el proceso de cicatrización. Sin embargo, consideremos que los colágenos actúan de forma más eficaz, más efectiva, por así decirlo, ya que en nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de colágenos y eso hace que interactúe de forma más rápida. Excelente, Guadalupe. Hay una pregunta que nos dice la audiencia que qué pueden usar en una herida por pie diabético. En una herida por pie diabético, igual, soy muy insistente en la valoración porque no quiero decir que todo esto que les presenté lo podemos utilizar para todas las heridas, a todas horas, en todo momento, pero la valoración en realidad es el punto más importante para decidir. El pie diabético, estamos hablando de igual de una lesión, que si ya tratamos el problema de origen, podemos tener una curación húmeda y también podemos aplicar cualquier tipo de terapia dependiendo de las necesidades. Si estamos hablando de un paciente que es un pie diabético y que está infectado, bueno, pues voy a empezar con un antimicrobiano. Si estamos hablando de un paciente que es recién amputado y que tenemos un tejido de granulación completamente rojo y sano, pues entonces tengo que tratar esa herida para que no se infecte y para que cicatrice lo más rápido posible, ¿no? Entonces, depende del tipo del paciente, del tipo de herida que tenga y del paciente, va a ser el tratamiento que yo pueda darle. Excelente, Guadalupe. Y una vez que tocamos el tema del pie diabético, hay unas preguntas acerca de esta parte que nos dicen sobre los parches de plata, qué tan efectivos son en los pies diabéticos. La plata en realidad es lo que más se utiliza bueno, si estamos hablando específicamente del pie diabético, es la plata lo que más se utiliza, porque realmente pues la plata es lo que más se comercializa. Pero también existen otras alternativas, como la biguanida, por ejemplo, en donde también está súper en pro, porque tiene también un amplio espectro de eliminar todas esas bacterias o de disminuir la carga bacteriana. Sin embargo, hoy la plata es lo que más se utiliza y lo podemos utilizar sin ningún problema, pero identificando qué apósito vamos a utilizar. Hay plata en pasta, hay plata en parche, hay plata en apósito, bueno, en placa, perdón, hay plata en apósito, hay plata en
como en ungüento. Entonces hay que identificar cuáles son las necesidades para saber qué tipo voy a utilizar con ese pie diabético. Perfecto, Guadalupe. Y tocando nuevamente el tema del pie diabético, hay una pregunta que nos dicen, ¿el apósito antimicrobiano, es adecuado para el pie diabético en el grado 1 y 2? Sí, volvemos a lo mismo. Realmente esto va a depender mucho de la valoración que le dé a mi herida. Aquí ya estamos hablando de estadios, realmente igual es previa una valoración médica. Si ya el pie, pues sí, la valoración del pie todavía es viable, hacer una curación avanzada, pues lo tenemos que hacer con los diferentes apósitos que tengamos. Pero en realidad todo va a estar de la mano. O sea, toda la elección del tratamiento, y creo que aquí responden varias preguntas que han hecho de si podemos utilizarlo, si no podemos utilizarlo, si estamos en pro o no. Casi toda la mayoría, o si no es que toda la mayoría de la tecnología del cuidado avanzado de heridas debe de estar determinado por una valoración y por las necesidades y por la causa de origen. Entonces, realmente esos son los indicadores con los que yo voy a decir si puedo utilizar las terapias o no, porque realmente todos los apósitos se pueden utilizar para todo tipo de heridas. Esa es una realidad. Casi todos los apósitos se pueden utilizar para todo tipo de heridas. Sin embargo, las necesidades son las que cambian. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en las valoraciones y enfocarnos en eso. Excelente, Guadalupe. Pues por parte de nosotros, bueno, ya se nos acabó el tiempo para contestar las preguntas y respuestas. Y de igual manera hay muchas felicitaciones, hay mucha gente que agradece tu participación, el tema fue muy digerible, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y por parte del equipo de Medimarcas, Guadalupe, te queremos hacer llegar un reconocimiento, que es este. De igual manera, aquí te los vamos coleccionando y ya cuando te veamos te los entregamos. Y bueno, Guadalupe, pues muchísimas gracias por tu apoyo. El tema fue muy digerible, como lo dice la audiencia, y lo supiste explicar súper bien. Y pues asimismo, les comentamos a toda nuestra audiencia que los productos Leroy los pueden encontrar en las tiendas Medimarcas. Las tiendas Medimarcas es la tienda de dispositivos más grande de América Latina, en la que nos pueden encontrar en nuestra matriz, ubicada en Avenida López Mateos 595, en Guadalajara, Jalisco. Esta matriz está abierta a las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, contamos con 8 sucursales. Nuestra sucursal de pediatría, ubicada en Salvador Quevedo y Subieta número 648 en Guadalajara. Nuestra sucursal Centro Médico, localizada en Avenida Belisario Domínguez número 980 en Guadalajara, Jalisco. Nuestra sucursal Belénes, ubicada en Gran Terraza Belénes, local número 7 en Zapopan. Nuestra sucursal Hospitalito, localizada en calle Colón número 554 en Colonia Centro Histórico de Zapopan. Y nuestra sucursal Soquipan, que está ubicada en Avenida Soquipan número 1140 Interior C. Asimismo, contamos con sucursales foráneas. Una de ellas las pueden encontrar en Puerto Vallarta, ubicada en Avenida Boulevard Francisco Medina, número 2053, Interior C, en Plaza Pelícanos. Nuestra sucursal de Colima, ubicada en Avenida Lapislázuli, número 232, Interior 1, en Colonia La Ayala, en Villa de Álvarez. Y nuestra sucursal materno-infantil, esta la pueden encontrar en Durango, en Avenida 5 de Febrero, número 228A. Asimismo, a toda la audiencia les comentamos que del tema de las constancias, bueno, principalmente les queremos pedir una disculpa. Recién estamos implementando lo que es esta modalidad, por lo cual estamos teniendo varios errores. La siguiente semana estaremos subiendo una publicación en Facebook. En esta publicación vendrá una liga en la cual pueden buscar su constancia y asimismo estamos trabajando para que puedan realizar este proceso directamente desde nuestro sitio web, haciéndolo más ágil y más interactivo para ustedes. Les recordamos que es importante que se registren sin acentos, caracteres especiales como lo es la ñ o las vocales con diéresis, ya que el sistema no las detecta y a veces suele poner faltas ortográficas tal cual. Asimismo, agradecemos su paciencia y participación. Es importante que se registren en el evento para obtener su constancia. En nuestro Facebook aparece lo que es la publicación de cada uno de los webinars en los cuales se les hace la invitación. En esta publicación viene una liga de registro. Es importante que se registren en esta liga, ya que ahí van a dejar sus datos y si los dejan en el chat durante lo que es el webinar, no se están registrando, por lo que sí es importante que se registren en estas ligas.
Y cabe mencionar que la liga de registro se cierra una vez que comience el webinar para empezar a generar las constancias. Y pues tal cual les pedimos por favor que sigan como estos pasos. La siguiente semana estaremos subiendo lo que es esta liga en la cual podrán descargar sus constancias. Agradecemos nuevamente tu participación, Guadalupe. Fue un gusto tenerte con nosotros. Y pues esta es tu casa. Cuando gustes, aquí te vemos. La audiencia le ha gustado muchísimo lo que son tus temas y lo has visto. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos por conectarse. Seguramente vamos a estar muy de la mano. Sí, Guadalupe. Y pues de igual manera, como les comentaba Guadalupe, hay varios temas en los cuales han venido abordando. Uno de ellos han sido el uso correcto de los apósitos, el desbridamiento, en el cual los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Medimarcas y en la lista de reproducción hay una parte que se llama Webinars. En esta lista de reproducción llamada Webinars, ahí pueden encontrar todos los webinars que nos ha hecho el favor de impartir Guadalupe y varios temas relacionados con la salud. E igual los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones. Y pues Guadalupe, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros, por compartirnos tus conocimientos. Y pues los invitamos el próximo martes a uno de nuestros siguientes webinars. De igual manera se llevará en el horario de 5 a 6. Es importante que se registren para obtener su constancia. Pues Guadalupe, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Cuídense mucho. Buena tarde. Nos vemos. Excelente tarde.